quien quiera empezar, que lo diga. Estupendos estos dos libros de mis compañeros y yo os animo a que los compréis y los leáis. Yo, desde luego que esta noche con alguno de ellos no duermo. Pero quería apuntar dos cosas para iniciar el debate. Al hilo de lo que han dicho mis compañeros, sobre todo últimamente Raúl, que tenía que haber tomado nota, pero ha dicho tantas cosas tan interesantes que en mi cabeza ya un poco mayorcita me quedan todos. Una, que quiero decir, es que seguramente la digo desde mi pasión, más desde mi certeza. Como historiador, yo que es más como poeta, más pensando en Homero que en los libros. Y es que la siguiente, que está un poco en la línea de lo que decía Raúl en un momento. Es que en la lucha antifranquista armada, las compañías guerrilleras, si se puede escribir una historia de ellas en España, es gracias al ACLA. Sin el ACLA se podrían escribir muchas cosas, meritorias, sin duda. Pero la historia no. La historia de la lucha guerrillera antifranquista tiene su corazón, su base y su razón de ser demasiado progresivo, pero con su razón histórica, universitaria, científica, es una apreciación mía, ya que ahora hablo mucho de esto, pero es gracias al ACLA. Si el ACLA no hubiera existido tal como existió, podríamos estar escribiendo libros, pero seguramente históricamente menores. Esta es mi primera apreciación. Y la segunda, que también hay lo que decía Raúl, es que se tiende a comparar mucho el ACLA, con una estructura bastante bien montada, etc., con las actividades guerrilleras europeas. Pero eso es un error. Porque la referencia suele ser en las agrupaciones, igual estoy equivocado, pero normalmente en mente de muchos de los historiadores están las actividades guerrilleras contra el nazismo. O sea, mientras había guerra en Francia, Segunda Guerra Mundial, en Italia, etc., los guerrilleros luchaban contra un ejército invasor, pero aquí no había eso. Luego esas comparaciones no son correctas. Habría que buscar situaciones similares para hacerlo. Yo voy a dejarlo ahí porque luego hay otros muchos temas, otro que también es muy interesante que quiere plantear Ramón, pero yo también quería luego, si me da tiempo, hablar un poco, que no está bien claro, totalmente claro, las relaciones CNT-Partido Comunista, sobre todo con la muerte de Dedicado. Vale, gracias. No, José Ramón quería aportar, y me parece muy bien, algunas aclaraciones sobre cuándo se fundó el ACLA y el ACLA y luego comentamos. Creo que él lo ha estudiado mal, lo tiene más preciso, son datos filosóficos. Consideramos oportuno al montar esta sesión el que intentar puntualizar de alguna manera entre los tres una serie de aclaraciones sobre la constitución e inicio de la agrupación guerrillera de la Tule, más tarde llamada agrupación guerrillera de la Batalla de Aragón. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo lo que he intentado hacer es una relación cronológica de los hechos que podemos comentar. Y si queréis puntualizar o añadir alguna cosa, pues la podemos ver. El inicio de la ocupación guerrillera, en principio, tiene lugar a partir de octubre del 44, cuando se produce la invasión del Valle de Arán, y al fracasar, el partido considera conveniente cambiar el tipo de lucha e iniciar una lucha de guerrillas. Y entonces vienen grupos guerrilleros que se desplazan a esta zona
y la primera presencia que yo he encontrado corresponde al mes de noviembre del 44, cuando los primeros guerrilleros llegan a las provincias de Tarragona, Castellón y Teruel, y aquí a Cuenca no llegarán hasta los primeros meses del 45. ¿Lo veis así, no? El otro tema era cuando aparece el término agrupación guerrillera de Levante para la agrupación, porque en un primer momento son grupos que cada uno está actuando por su cuenta de manera independiente. Y entonces, la primera mención que yo he conseguido encontrar entre la documentación de los guerrilleros corresponde al mes de mayo de 1946, porque hasta entonces están actuando, pero sin tener un nombre para la propia agrupación como tal. Y la primera vez que aparece Agrupación Guerrillera de Levante es un documento de junio del 46 y aparece como Agrupación de Guerrilleros de Levante. Y la organización definitiva se llevaría poco después en una reunión que tiene lugar el 10 de agosto del 46, cuando ya se organiza la agrupación, se divide en sectores y se nombran jefes responsables para cada uno de los grupos. A ver, ahí matizaría una cuestión. Yo creo que se ha mitificado de forma excesiva la fundación de agosto del 46 como acto fundacional de la agrupación guerrillera de Levante, y lo creo por varios motivos. Una es, sí, en efecto, anteriormente ya aparece agrupación guerrillera de Levante en diferentes documentos, como por ejemplo un ajusticiamiento que hubo cerca de Morella en Castellón, ya titulado como agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Y aparte también, anteriormente ya hubo una labor organizativa clara, por parte, sobre todo delicado, primero capitán, incluso Antonio, que fue de senador de Valencia. Incluso hay testigos orales como Chaval, cual es bastante conocido aquí en Santa Cruz de Moya, que en su mismo libro pues indica que realmente hubo una reunión muy importante en abril, en la cual guerrilleros de diferentes unidades y también guerrilleros cerrados de la guerrilla urbana de Valencia pues ya implementaron una forma organizativa con la aparición de dos sectores, el 11 y el 17. De hecho, si vamos por ejemplo al sumario de Andrés, que fue designado oficialmente jefe guerrillero, Andrés comenta en el sumario, voy a leer textualmente, que respecto a la reunión de agosto tuvieron un cambio de impresiones sobre la situación de la ocupación guerrillera, así como también del reajuste del que debiera ser objeto y personas designadas para el mando. Porque realmente considero que es lo que fue. Es decir, fue una reunión de reorganización, no de fundación. Yo creo que anteriormente ya había creado una estructura clara y de hecho, el hecho de que estaba creada la estructura clara también se demuestra que en julio hubo acciones contundentes y algunas de las acciones más destacadas de la ocupación, como fue el asalto al tren pagador de Caudet y como fue también un secuestro que hubo en Teruel y el lanzamiento cuesta abajo de un tren de mercancías cerca de la estación de Begís, ¿no? Todo ello nos indica que realmente antes de agosto del 46 pues realmente ya había una estructuración clara. Claro, ¿por qué en muchos libros se puede considerar que se toma como fecha fundacional? Yo creo que es por un informe de Ibáñez, que lo considera como una fecha fundacional. ¿Y por qué Ibáñez lo considera? Pues no sé, es una teoría que lógicamente es discutible, pero puede que tenga relación con el hecho de que esta reunión fue impulsada también por el Comité Regional del Partido de Valencia, liderado por Borràs. Entonces, como fue realmente una reunión impulsada por el Comité Regional del Partido Comunista liderado por Borràs, pues quedó como fecha fundacional. Pero realmente, anteriormente, la agrupación ya existía con una estructura clara. Eso sí, a partir de esta fecha hubo un cambio en los sectores, de 2 pasaron a 3, y otro cambio en el liderazgo. Fue asumido por Andrés.
Y otra cuestión muy interesante podría ser, que se podría plantear es ¿por qué lo asume Andrés y no Antonio, cuando Antonio tenía más experiencia militar en Francia? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. Vale, pero aquí creo que habría que diferenciar dos cosas. Una es el concepto levante, concepto geográfico, y otro es el concepto levante, concepto político. Entonces, lo que quiero escribir de Francia, la cuestión que de Levante porque está en el Levante. Nombran así. Pero hasta la muerte de Pellegrín, el 47, la ocupación guerrilla de Levante, la división general, depende del Partido Comunista de Valencia, no de Francia. No de Francia. Y hasta que el Partido Comunista de Valencia no se reúne con los guerrilleros en Camarena, no se adapta esa nomenclatura, digamos, oficial, monte y política, parece así. Antes, en Valencia, ya existía, no solamente con nomenclatura, sino también con actuaciones y con estatutos que prácticamente son un calco los que se hacen en Camarena, son un calco, estatutos repartidos entre los militantes, la agrupación guerrillera de Levante. Y los Gafas se había encargado de ello. Y estos estatutos de esta agrupación, quien más la, digamos, arma, entre comillas, porque era poco supuesto, fue Uriarte. Y Uriarte el arma porque venía de Madrid huyendo tras el atentado en Cuatro Caminos contra los fascistas del 45, de marzo, por ahí, abril del 45, no sé la fecha. Pero ya antes, Uriarte, la idea guerrillera se había creado en Valencia en torno a Centenera, en torno a Monzón, o sea, en torno a Unión Nacional. Quien va creando las unidades guerrilleras es Monzón, y es Unión Nacional. Y luego ya se va creando la infraestructura. Esas estrellas hay que tenerlas en cuenta, un poco ese detalle. Ya existía Ágel en el monte, pero más bien por geografía, porque estaba en el Levante, Teruel, Cuenca, Castellón, Valencia, etcétera, pero en Valencia ya tenía la agrupación. No había agrupación en el mundo. Eso se funda, ambos conceptos, en Camarena. Es un poco mi visión, un poco de memoria. Yo he escrito más que memoria, seguramente he gastado más palabras escritas que palabras habladas, pero seguramente tendría que releerme yo mismo de mi libro. Gracias. El otro tema que queríamos consensuar de alguna manera es mucho más difícil, es cuando pasa de agrupación guerrillera de Levante a agrupación guerrillera de Levante y Aragón. En mi caso particular, en un primer momento, planteé una hipótesis que el cambio de denominación, lo lógico, era que se hubiera producido a partir del mes de octubre del 47, cuando Antonio da a conocer su jefatura dentro de la agrupación, crea el 23 sector, que penetra algo más dentro de la provincia de Teruel, o parte de Tarragona, al crearse ese 23 sector, y que él, que era aragonés, de alguna manera influyese en este cambio de nombre. Al respecto, al menos yo no he encontrado ninguna documentación que me permita afirmar esta hipótesis. Cuando hemos encontrado documentación que hable de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, la primera cita aparece en la revista Mundo Obrero, editada en Francia, y corresponde al 12 de febrero del año 48. Cuando aparece aquí, habla de combatientes de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, una noticia del 12 de febrero de ese año 48. En concreto es esta. Pero en el número anterior, el Mundo Obrero era un semanario, en aquel momento, en el número anterior ya aparece la palabra guerrilleros de Levante y Aragón, y serán 7 días después, cuando el día 12 aparece la primera cita que localiza. Pero en un número posterior, el del 11 de marzo del 48, al mes siguiente, vuelven a hablar de agrupación guerrillera de Levante en esta publicación.
y el día 18 de marzo vuelve a aparecer de nuevo en la segunda cita localizada de agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Entonces, a partir de ese momento, en la publicación Mundo Obrero, editada en París, en Francia, siempre aparece ya agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Pero si miramos la documentación de los guerrilleros en el monte, encontramos otras cosas. No aparece, al menos yo no he localizado ninguna cita de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón anterior al mes de octubre del año 48. El primer documento es una hoja de mecanografía del artículo 15 que se conserva en el archivo del Partido Comunista en Madrid, que aparece firmada como agrupación, es esta, la parte inferior, agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Luego, aparte, he localizado algunos documentos, uno en concreto del mes de abril del 48, que lleva un sello en tinta con el membrete, Agrupación Guerrillera de Levante, Tercera Brigada, Primer Batallón. Mes de abril del 48, hemos dicho, Mundo Obrero, a partir del mes de febrero-marzo del 48, ya aparece la agrupación guerrillera. Curiosamente, también en el mes de junio del 48, cuando se produce la muerte de Pérez Ricardo, el jefe de la agrupación, el sello que lleva es de la agrupación guerrillera de Levante. Y el informe de Ibáñez, que hacía viajes periódicos a Francia, el único título, Informe de la agrupación guerrillera de Levante, en el mes de junio del 48. Y curiosamente también, los guerrilleros publicaban una revista todos los meses, El Guerrillero. Siempre, a lo largo del año 47 y 48, utilizan la publicación del guerrillero, órgano de la agrupación guerrillera de Levante, en todos los números. Y no será hasta el mes de febrero del 49 cuando hemos podido localizar por primera vez el término agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Y ya a partir de entonces ya lo hace en los números siguientes. Este es el último número en el que aparece agrupación guerrillera de Levante, corresponde al mes de diciembre del 48. Y este es el número correspondiente al mes de febrero del 49, donde ya aparece órgano de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Dudas. Como historiador, a la hora de poder juzgar todo esto, yo lo que me planteo, no sé ahora qué pensarán mis compañeros, que la dirección del Partido Comunista en Francia va por un lado y los dirigentes en el monte van por otro lado. Porque no utilizan hasta febrero del 49 este término de agrupación guerrillera de Levante y Aragón. No sé, podríais decir. Ahí hay un mío, tenéis que acercarlo, si no, entre la mascarilla. Es muy difícil, está todo pelado. ¿Este va? A ver. No paréis. ¿Sí? ¿No? Este no va. Este no va. Porque cuando detectan los micros, estoy a toque la máquina. A toque. No lo puedo coger. Bueno, agrupación guerrillera de Levante o agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Si vamos a Fernanda Romeu solo habla de agrupación guerrillera de Levante. Si vemos la obra de Mercedes Justa, como buena aragonesa que es, pues siempre desde el 45 agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Si vamos a Sánchez Cervelló, agrupación guerrillera de Levante, y a partir de octubre del 47 agrupación guerrillera de Levante y Aragón, coincidiendo con el surgimiento del sector 23. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, yo creo que tiene poca importancia, o una importancia relativa. Bueno, por varios motivos. Sí que es verdad que se ha encontrado muy poca documentación con el nombre completo, con el añadido de Aragón. Hasta principios del 48 realmente no está. Yo tampoco he encontrado documentación que puedan demostrar de forma empírica la tesis de Sánchez Cervelló, en su gran libro. Yo creo que es uno de los mejores libros que se ha publicado. Pero yo creo, bueno, igual soy un poco atrevido, pero es posible que la decisión se tomara o a finales del 47 o a principios del 48, ¿no?
Que por cierto, si vamos a Chaval, esa pregunta que planteabas entre los dirigentes del PC consideraban que se tenía que decir Aragón y los guerrilleros solo sobre Levante, no sé si es cierta del todo, en tanto en cuanto, si vamos otra vez al libro de Chaval, él reivindica Ágala como nombre, digamos, más real, en tanto en cuanto la ocupación también abarcaba una buena parte de Aragón, particularmente Teruel. Y si vamos a Chaval, él dice, se aproxima bastante a la tesis de Sánchez Cervelló, porque concibe que pocos meses más tarde de su fundación ya pasó a llamarse Ágala, ¿no? Pero sin concretar la fecha, ¿no? Entonces, ¿cuándo realmente pasó de AGL a Ágala? Bueno, yo creo que tampoco tiene mucha importancia porque en muchos momentos también se referenciaban a la agrupación tanto en AGL como con Ágala, ¿no? Pero es posible que fuera una decisión del partido y fuera tomada a finales del 47 o principios del 48 para ocultar de alguna forma el fracaso de la agrupación guerrillera del Alto Aragón, que era una agrupación que actuaba por Huesca, que a partir de la detención de su máximo líder, el comandante Villacampa, pues realmente prácticamente tuvo muy poca operatividad, ¿no? Eso por una parte, puede que sea una tesis atrevida, sí lo admito, pero bueno, podría ayudar a entender un poco la decisión. Y el otro gran elemento que yo creo que tiene más peso, que ayuda a entender la decisión, es, pues, básicamente para dar una imagen de mayor expansión territorial, ¿no? Porque claro, tú, si llamas Levante y Aragón, parece que ocupes más territorio, parece que tu agrupación sea más fuerte, ¿no? Y eso también puede ayudar a entender la decisión. En todo caso, por ejemplo, en mayo del 48, en un manifiesto de la agrupación guerrillera de Levante para crear consejos de resistencia, y yo creo que también fue utilizado para acabar con el aislamiento político del partido, es un manifiesto en nombre de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, en mayo. En julio del 48, cuando una representación de guerrilleros van a hablar con el presidente del gobierno de la República en el exilio, Albornoz, y con Martínez Barrio, presidente de la República en el exilio, y después con el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Pirla, van en nombre de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. ¿Qué factores pueden motivar el hecho de que se articule, digamos, el mismo nombre, el mismo acrónimo de forma simultánea, o que algunas veces aparezca AGLA y otras veces AGL? Pues puede ser porque, bueno, por una cuestión de economía del lenguaje también se podría entender, bueno, vamos a llamar a AGL y nos ahorramos, digamos, y Aragón, porque tampoco lo consideraban demasiado importantes quienes necesitaban este tipo de documentación. Y tampoco tenemos que perder de vista otra cuestión, porque hoy en día, con las redes sociales y con la inmediatez, digamos, de la comunicación, parece que nos pilla de lejos. Y es que, claro, cada vez que se decidía una cosa en Francia o en el Estado Mayor de la agrupación y llegaban las diferentes unidades guerrilleras, pasaba tiempo. La información costaba de llegar. Entonces, esto también puede explicar, pues, el retraso a la hora de, digamos, de que aparezcan sellos o en textos de la agrupación. Sí, vale, gracias. Bueno, lo que dice el tiempo es importante, digamos, en esta época y en estos momentos de hacer un sello de caucho nuevo, en vez de AGL, AGLA, no se hacía de un día para otro. Hacer el guerrillero, pues hacía en las montañas cuando se podía, pero claro, en las montañas pues podía ser en Nogueruelas, podía ser aquí en el campamento escuela, pero no Cofrentes. Entonces la información no la tenían todos.
Pero eso está... ¿Hasta qué punto, cuando se creó que fue en mayo, fue abril? Pero lo que está claro, por lo menos por muchas referencias internas, es que en el campamento escuela, y yo creo, bueno, también falta esta especie de pulsaciones que tengo, que fundamentalmente a raíz de las muertes de Gudar, y cuando desde Valencia Peregrín está de jefe de partido y luego subir al monte un poco más tarde, manda al campamento, bueno, hay una reunión en el campamento escuela, entre ellos el traidor Tomás, que entre otras cosas el campamento se descubrió por él. De hecho, recordar que se cambió a raíz de eso toda la dirección de la Guardia Civil, se pasó a Teruel, pero la policía seguía estando en Valencia y se premió a Cano y compañía, y Cosillas y compañía. Bueno, pues esa reunión estuvo en octubre, noviembre, antes del asalto al campamento, con carta que estaba en un sitio, en las notas de las indicaciones de las críticas de Peregrín al suceso de Gudar. Yo creo que ahí se decidió, dadas las circunstancias, hacer otro sector. Y de hecho ahí sale el nombramiento, eso es así de claro, de Carlos como jefe del 23 sector, que en el tiempo pues, se le envía a Francia, y Manso del 17. Así como a Medina se le envía al 5 y Florian sigue siendo del 11. Esas decisiones se tomaron ahí. Se pasaron al papel, puso Agla, no sé qué, bueno, y Agla, pero a raíz de eso, pues supongo que ya el nombre de Agla tenía más claro, no sé. ¿Cuándo se utiliza Agla? Pues supongo que sería ya ahí, pero oficialmente, cuando fue la primera vez, pues bueno, a falta de documentos, sí, poco esta mi idea. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. Gracias por la clase magistral de los tres. Solo decir que quien quiera ponerse en contacto con ellos para comprar un ejemplar, pues luego cuando acabe la mesa, nuestros amigos aquí. Gracias.